Muy buenos días, mis queridos estudiantes, con ustedes el profesor Sergio Maldonado Hernández desde este canal que se llama Matemática Recreativa. Suscríbete al canal, comenta, dale me gusta a este video. Esta vez vamos a trabajar un tema muy sencillo, muy fácil, dice números enteros. Ley de los signos de los números enteros. Pero primero, antes de eso, vamos a ver cuáles son los números enteros. Hombre, facilito, los números enteros son los positivos, los negativos y el cero. Esos son los números enteros. ¿Por qué se llaman enteros? Porque no tienen parte decimal, o sea, no están partidos. Como por ejemplo, yo digo 3,45. Ese número no es entero. No es entero. Tiene que ser, por ejemplo, 3, el 4, el 20, el 100. Sí, que esté en su parte entera. Entonces, números enteros, recta numérica. La recta numérica, como ya sabemos, está dividida por el cero. Hacia la derecha están los enteros positivos. Y hacia la izquierda del cero están los enteros negativos. Recuerden, los números enteros son infinitos. Tanto los positivos como los negativos, esos números son infinitos. Nadie puede decir que yo llegué al último número, es embuste. Ya se cuenta, y usted puede contar y llegar lejísimo, pero nunca va a llegar al último número. Entonces tenemos recta numérica de los números enteros. Ley de los signos. Vamos a la ley de los signos. Interesante esto porque siempre el estudiante se equivoca feamente con la ley de los signos. Vamos a borrar aquí. Ley de los signos. Entonces vamos a escribir la ley de los signos para la suma y resta. Entonces, ley, suma y resta. Suma y resta. Diariamente el estudiante siempre anda diciendo que más por menos, menos por más, y resulta de que a veces está sumando o restando. Entonces, ley de los signos de la suma y de la resta de números enteros. Entonces, fíjense, hay varios casos en donde los signos iguales, por ejemplo, más y. Hay que enseñarle al estudiante que cuando estamos hablando de suma y resta no puede hablar de por, tiene que hablar de y. Más y más se suman y da positivo. El resultado va a ser positivo. Menos y menos también se suman y el resultado va a ser negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo signo. Ese es el caso de los hermanos que son del mismo papá. Dice Juan Pérez y María Pérez. ¿Los hermanos qué? Los hermanos Pérez. Pérez viene siendo el signo y Juan y María vienen siendo los números. Entonces lo mismo pasa aquí con los números enteros. Ejemplo de dos números enteros que son positivos. Dice 4 más 12, eso es igual a 16. ¿Ya? El 4 aquí, como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Entonces, dos enteros positivos, al sumarlos, me va a dar positivo. Ahora, dos enteros negativos, menos 6 y menos 7. Ojo, menos 6 y menos 7. Se suman, 6 y 7 son 13 y se coloca el signo menos. Entonces, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo que ellos tengan. Si son positivos, se coloca signo positivo. Si son negativos, se coloca el signo negativo. Ya tenemos esa ley. Ahora vamos a ver. Vamos a hablarles de los signos cuando son contrarios. Dice más y menos. Más y menos. Entonces aquí esto es relativo. ¿Por qué? Porque aquí se tomaría el signo del resultado, se tomaría el que tiene mayor valor absoluto de los números. Entonces, por ejemplo, yo tengo 40 menos 30. Ojo, 40 menos 30. Este es positivo y este es negativo. Se restan y me da 10 positivo. No tiene signo aquí, se sobreentiende que es positivo. Entonces, signos diferentes se restan y al resultado se le coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto. Si yo tengo menos 50 más 30, ojo, también vamos a restar. Menos 50 más 30 siempre se va a restar. Siempre que los signos sean diferentes se va a restar. Menos 50 más 30 sería menos 20. Profe, ¿y por qué menos 20? ¿Por qué? Porque el 50 tiene mayor valor absoluto. Ya, tiene mayor valor absoluto que el menos 30. Entonces, esa es la parte de los números enteros en la suma y en la resta. Así de sencillo. Entonces, nos vamos a lo que es la división, multiplicación y división. Ley de la multiplicación y división. Multiplicación y división, ya, lógicamente en los números enteros. Ahora sí vamos a hablar de por. Ojo, más por, este punto lo voy a utilizar como el signo por.
más por más da más. Siempre. Y menos por menos también da más. O sea que los signos iguales siempre van a dar positivos. Ya, un ejemplo aquí sería, aquí tengo que 4 por 8. Son positivos estos dos. 4 por 8 da 32. Así de sencillo. Positivo. Otro ejemplo, un ejemplo aquí sería menos 5 por menos 3. Menos 5 por menos 3. 5 por 3 da 15. Entonces, como menos por menos da más, sería 15 positivo. Así de sencillo. Entonces, los signos iguales dan positivo en la multiplicación. Lo mismo pasa en la división. En la división da lo mismo. Dice, más, entre más, da más. Así de sencillo. Por ejemplo, tengo 4 entre 2. Son positivos todos dos. 4 entre 2, eso equivale a 2. Menos 5 entre menos 1. También, menos entre menos da más. Entonces, esto sería igual a 5. Quedaría positivo. Ahí estamos con la división y la multiplicación. Vamos a borrar para hablar sobre los números que tienen diferentes signos. Sencillo también es. Entonces, signos diferentes van a dar siempre negativo. Tanto en la suma, perdón, tanto en la división como en la multiplicación. Por ejemplo, sí, más por menos, siempre me va a dar menos. Más por menos siempre me va a dar menos. Y menos por más siempre me va a dar también menos. En la división, más entre menos siempre me va a dar menos. Y menos entre más siempre me va a dar menos. Ejemplo, aquí, voy a tomar dos números aquí. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo aquí, sería 4 por menos 3. Voy a colocarle paréntesis para que no se confunda con el por. 4 por menos 3, dice más por menos da menos. 4 por 3 sería 12. El resultado sería menos 12. Aquí menos por más, entonces aquí sería menos 3 por 8. Ya, menos por más da menos. Y 3 por 8 sería 24. Me daría menos 24. Un ejemplo acá. Yo aquí tengo 8 entre menos 2. Más entre menos da menos. Y 8 entre 2 equivale a 4. Sería menos 4 el resultado. Y por último acá tengo menos entre más. Por ejemplo, tengo menos 16 entre 4. Ya. Menos entre más da menos. Y 16 entre 4 sería a 4. Sería menos 4 ese resultado. Bueno, jóvenes, así se aplica la ley de los signos en los números enteros. No se confundan. Lo mismo los profesores. No se confundan. El estudiante hay que decirle, ¿estás en la suma y en la recta o estás en la multiplicación y en la división? En la suma y en la recta se habla de ir. Más y más. Menos y más. Pero en la multiplicación y división, si se habla en la multiplicación, más por menos, queda menos. Lo mismo, menos entre más, que también da menos. Entonces, son cosas diferentes, es cuestión de vocabulario. Si usted vocaliza bien esa parte, si lo habla bien, lo va a escribir bien y le va a ir bien en los ejercicios que se coloquen de sumas y restas de números enteros, jóvenes. Este tutorial, más que todo a los estudiantes de octavo, noveno, que siempre se confunden con esta parte. Entonces, jóvenes, suscríbete al canal, comenta, dale me gusta al video y que tengas un excelente día.